Bueno, buenas tardes, profesora. A mi grupo le tocó la conciliación en tránsito. Mi grupo está conformado por William Narváez, Farid Lazo Gómez, Felipe Vallejo, Alfonso Erazo y mi persona, Mateo Noguera. Pues primero les voy a hablar de los antecedentes normativos, ¿no? Eh, las autoridades de tránsito anteriormente eran los inspectores de tránsito que podían conocer de choques declarando contraventor a alguno de los implicados. El artículo 251 del decreto 1344 establecía que los procesos de menor y mínima cuantía por los daños ocasionados a personas, vehículos, cosas o animales serán tramitados por el juez civil competente en un proceso verbal, breve y sumario, como lo decía anteriormente el Código de Procedimiento Civil. El funcionario de policía remitía al juez y, y al instructor las diligencias que haya adelantado como policía judicial, y el juez civil que y también pues le mandaba esos informes al juez civil que lo solicitaba. Eh, el acta firmada por las partes presentaban mérito ejecutivo. El artículo 261 del decreto ordenaba la carga de la prueba en la responsabilidad por el hecho ajeno cometido en ejercicio de actividades peligrosas. El demandado solo liberaba la prueba de una causa extrajudicial o extraña. Eh, Aquí pues no están exoneradas de esta responsabilidad las personas en derecho público o privado. La ley 446 del 98 nos hacía mención sobre la conciliación en materia de tránsito, aunque el artículo 67 definía tres clases de conciliación: institucional, administrativa y en equidad, siendo la autoridad de tránsito de tipo administrativa. Las partes podían conciliar sus intereses en el momento de la ocurrencia de los hechos o durante la actuación contravencional. La ley 600 del 2000, artículo 44, permitía la conciliación en delitos que admitieran desistimiento o inadmisión integral, dentro de las cuales estaba el homicidio culposo y las lesiones culposas. Además de fiscales y jueces competentes, los conciliadores de centros oficialmente reconocidos o los jueces de paz podían conciliar, pero las actas de los dos últimos debían ser aprobadas por el funcionario judicial. Siguiente diapositiva. En la actualidad, las normas rectoras de conciliación en materia de tránsito son la Ley 640 del 2001, la Ley 769 del 2002 y la Ley 906 del 2004. El Código de Tránsito, Ley 769 del 2002, no establece un procedimiento especial conciliatorio, aunque el artículo 143 denomina impropiamente un posible contrato de transacción suscrito por las partes frente a la autoridad de tránsito con el nombre de acta de conciliación. Pero la verdadera conciliación se la remite a centros de conciliación de acuerdo a la ley 640. Por ello, las decisiones tomadas por la autoridad de tránsito radican en la jurisdicción de lo contencioso administrativo por ser controversias originadas en la actividad de las entidades públicas. Además, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y atendiendo la doctrina de la Corte Suprema, en las contravenciones que adelantan los inspectores de tránsito, no hay parte que tenga intereses opuestos.
Lo pretendido no es resolver un conflicto surgido entre dos o más personas y además la administración no actúa como árbitro o juez en la controversia. Es simplemente la administración frente al administrado. Siguiente diapositiva. Eh, bueno, pues los conciliadores en materia de tránsito. Eh, la ley 640 establece quiénes son los competentes para conciliar. Así el artículo 3 establece dos clases de conciliación, también la judicial o la extrajudicial. Eh, A su vez, esta conciliación puede ser en derecho ante los conciliadores de centros de conciliación o ante las autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias. Y, y también en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad. El artículo 143 de la ley 769 del 2002, que derogó el anterior Código Nacional de Tránsito, estipula que en caso de daños materiales en los que solo resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones personales, eh, eh, los conductores implicados podrán conciliar sus intereses en los centros de conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías aseguradoras previa extensión de un acta que suscriban las partes y la autoridad de tránsito. De acuerdo al anterior, las autoridades de tránsito perdieron la facultad de ser conciliadores extrajudiciales en derecho y asimismo la resolución 3114 del 93 dice que ellos carecen de este sustento jurídico. El Ministerio del Interior y Justicia considera que los conciliadores en equidad tampoco son competentes para atender conciliaciones en materia de tránsito, toda vez que el Código Nacional de Tránsito solamente se refiere a los conciliadores de los centros de conciliación y el ministerio pues también incluye a los conciliadores en derecho, a los que refiere el artículo 27 de la ley 640. Siguiente diapositiva. Los requisitos que se exigen para los conciliadores en asuntos de tránsito eh, de conformidad a la ley 640 del 2001 son, primero, ser ciudadano en ejercicio. Segundo, abogado titulado, salvo estudiantes de centros de conciliación. Tercero, en mecanismos alternativos de solución de conflictos, avalada por el Ministerio del Interior y de Justicia, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 7 de la Ley 640. Cuarto, estar inscrito en al menos un centro de conciliación, según lo dice el artículo 7 de la Ley 640. Quinto, no estar inhabilitado por sanción penal o disciplinaria o cuando tenga un causal de impedimento de reacusación. También pueden pertenecer como conciliadores a un centro de conciliación de una entidad pública, los abogados conciliadores y los servidores públicos que cumplan estos requisitos. Siguiente diapositiva. El conciliador como administrador temporal de justicia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, artículo 116, está sujeto a control disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura, según lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia C917 del 2002. También está sujeto al control de las autoridades penales si su actuar constituye un delito. Además, el centro de conciliación podrá sancionarlo de acuerdo a sus estatutos por incumplimiento de sus deberes. También nos habla de la conciliación extrajudicial.
y nos dice que una vez ocurrido el accidente, el agente de tránsito se hace presente en el lugar de los hechos y levanta un informe de accidente según el artículo 145 del Código de Tránsito. Y este lo debe remitir a más tardar dentro de 24 horas. La conciliación extrajudicial en derecho es cuando los interesados en solucionar sus conflictos son quienes solicitan los servicios de un centro de conciliación o para que éste proceda a estudiar el caso. Como por ejemplo programar la audiencia de conciliación, citar a las partes y desarrollar el procedimiento conciliatorio. Además, esta conciliación extrajudicial es rogada. Eh, la, a diferencia de la conciliación judicial, ¿no? Que nos dice en el artículo 146 del Código de Tránsito, que esta ordena solamente después de una sentencia en primera instancia en los procesos que versan sobre la indemnización de perjuicios causados por accidentes de tránsito. Además, el juez decretará el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño. El artículo 43 de la ley 640 complementa esta misma ley estableciendo que las partes de común acuerdo podrán solicitar que se realice audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos. El juez de oficio podrá citar a la audiencia. Además, en la audiencia el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias. Si no lo hacen, deberá proponer la fórmula que estime justa, sin que ello signifique el prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo, el juez lo aprobará, pero si lo encuentra conforme a la ley, eh, 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 mediante una suscripción en un acta de conciliación, lo podrá también aprobar o rechazar. El artículo 44 de la ley 640 permite la suspensión de la audiencia solamente si las partes lo solicitan y si en criterio del juez existe el ánimo conciliatorio. Luego siguiente diapositiva. Eh, Bueno, la conciliación de accidentes de tránsito, ¿no? Antes de acudir al juez para que decida sobre la responsabilidad de perjuicios en un accidente de tránsito, se hace indispensable agotar la audiencia de conciliación extraprocesal, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 37 de la ley 640, constituyéndose esta etapa fundamental para resolver el conflicto. El propósito de estas audiencias es que las partes mismas busquen una solución a sus diferencias a través del diálogo y la concertación con la ayuda del conciliador. Eh, el trámite óptimo de la audiencia depende de que las partes logren una solución pacífica de sus diferencias, además del ahorro en tiempo y dinero que significa para ellas no acudir al juez. Eh, o que si no logran el acuerdo, por lo menos salgan de la audiencia sin considerarse enemigos. Un óptimo trámite de la audiencia significa cumplir con las etapas de la misma correctamente. La principal ventaja de la conciliación en materia de tránsito es la generación de paz en las partes por la solución en sus intereses y sus diferencias. Esta solución pacífica genera una mejor convivencia social que pues es muy necesaria en el país. Eh, a pesar de no estar regulado ante quien se presenta, es aconsejable radicar la solicitud por escrito y pedir copia con el sello de recibido para efectos de la interrupción de la prescripción o caducidad consagradas en el artículo 21 de la ley 40. Además, también es conveniente aportar traslado de la petición y los anexos para el archivo del conciliador
o del centro de conciliación y para los convocados. La solicitud de audiencia la puede presentar cualquier persona que acredite sumariamente un interés en ella. En el accidente de tránsito se pueden anunciar conductores, propietarios, poseedores y tenedores de los vehículos, empresas que se encuentran afiliados, aseguradoras. Eh, y en algunos casos se puede hacer por un agente oficioso, como por ejemplo un abogado de una aseguradora eh, que esté peleando por un vehículo involucrado en el accidente. Eh, Son susceptibles de la conciliación los conflictos de tránsito en los cuales se encuentran derechos se- en los cuales se encuentren derechos en cabeza de personas capaces de disponer o desistir de ellos. Eh, el acuerdo sobre estos derechos aceptados por las partes de forma libre y voluntaria es avalado por el conciliador, si lo encuentra ajustado a derecho, mediante un acta de conciliación que tiene fuerza vinculante de una sentencia judicial y también pues prestará mérito ejecutivo. Eh, Sobre la convocatoria de las personas a la audiencia de conciliación, es necesario indicar que si bien en la solicitud el interesado señalará a las personas con las que desea conciliar sus conflictos, es deber del conciliador revisar la existencia de otras personas que pueden tener algún interés económico positivo o negativo ante la consecuencia de este accidente de tránsito. El conciliador deberá citar a estas personas siguiendo un criterio lógico y racional. Esta citación se hará dentro de un término no mayor a 3 meses desde la fecha de la presentación de la audiencia de conciliación. Siguiente diapositiva. Eh, ¿Quiénes pueden acudir a una audiencia, no? Aquí en conciliación en tránsito, aquí puede estar implicado el conductor. Eh, Pues en primer lugar se debe citar a los conductores de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito, toda vez que además de ser los primeros llamados a conciliar, son quienes pueden ilustrar mejor al conciliador los hechos que causaron el conflicto a resolver. Por otro lado, también se puede acudir al propietario, tratándose eh, la conducción de automotores es una actividad peligrosa, se presume la guardia de los mismos en cabeza de los propietarios, mientras no se pruebe lo contrario. También se puede llamar al poseedor. Aquí pues el conciliador en ocasiones puede encontrarse en casos en los cuales se cita audiencia de conciliación a quien figure como propietario del vehículo en el certificado de tradición o en la tarjeta de propiedad. No obstante, al momento de celebrar la audiencia de conciliación, se puede enterar que la posesión del automotor lo tiene otra persona, lo cual pues es necesario llamarla. Otra persona puede ser el tenedor, que en materia de conciliación de choques simples de tránsito se puede señalar que el tenedor es aquella persona que tiene el vehículo sin ánimo de señor y dueño. Eh, Otra persona que pueden acudir a la audiencia de conciliación es el administrador, ¿no? Eh, Cuando el vehículo que esté implicado en el accidente de tránsito se encuentra afiliado a una empresa administradora o que lo detenga o que que la tenga un administrador como persona natural. En estos casos, el conciliador debe citar a quien represente legalmente a la empresa prestadora del servicio. Eh, Otra que pueden acudir a la conciliación son las compañías de seguros, eh, eh, ya que pueden ser los vehículos involucrados en el accidente, pueden pues tener una relación con estas compañías de seguro. Otro sería la sociedad de leasing. Eh,
Aquí pues nos dice que es frecuente que en algunos casos el conciliador encuentre que el propietario del vehículo es una empresa comercial eh, dedicada al arrendamiento financiero o leasing, el cual consiste en la adquisición de vehículos mediante el pago de cánones con opción de compra al vencimiento del contrato. Entonces también debe hacer una presunción que tiene que estar está el representante de esta sociedad de leasing en caso de que pues el carro esté involucrado con esta figura. Eh, Otras serían las empresas transportadoras eh, y los menores de edad. Pues las empresas transportadoras eh, pueden ser vehículos involucrados en los accidentes y estos pueden tener alguna relación con una empresa transportadora. Y en los menores de edad, el artículo 1 de la Ley 640 del 2001 indica que la audiencia de conciliación deben asistir las partes, lo cual hace alusión a los involucrados en el conflicto. Sin embargo, se puede dar el caso que dentro del accidente de tránsito esté un menor de edad involucrado, ante lo cual el conciliador deberá citar a los padres de este, según lo dispone el artículo 62 del Código Civil, toda vez que para los efectos legales en la conciliación se ha de reputar incapaz por cuanto pues no cumple la mayoría de edad, entonces deben asistir los padres. Además, también pueden asistir otras personas que se encuentren inmersas en este conflicto. Eh, ¿Listo, compañero? Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la audiencia de conciliación en tránsito, empezando con la citación a la audiencia. Bueno, el conciliador al momento de efectuar la audiencia de conciliación debe tener los elementos de juicios necesarios que den cuenta que el convocado sí se enteró oportunamente de la celebración de la audiencia y el objetivo de la misma. La comunicación por la cual se cita a la persona debería contener el objeto sucinto de la conciliación, lo cual implica que en principio no es necesario que se aporte la copia de la solicitud de conciliación, si la misma se presentó por escrito, a manera de traslado como se hace con las demandas judiciales, salvo que el conciliador, según la complejidad de los hechos, vea conveniente hacerlo. En todo caso, sería suficiente a fin de cumplir la ley, indicar los vehículos y objetos fijos comprometidos en el accidente de tránsito, así como las partes que fueran citadas a la audiencia de conciliación, a fin de con ello que puedan saber frente a quién se predica las consecuencias jurídicas de una inasistencia. Bueno, hablando de esta inasistencia, las consecuencias de no comparecer a la audiencia de conciliación, salvo en materias laborales, policiva y de familia, si las partes o alguna de ellas no comparecen a la audiencia de conciliación a la que éstas fueron citadas y no se justifica su inasistencia dentro de los 3 días siguientes, su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, dentro de la apertura de la audiencia de conciliación, el conciliador deberá verificar si asistieron directamente las partes involucradas en el accidente de tránsito, que fueron oportunamente citadas con la respectiva identificación, y deberá realizar la pretensión en audiencia de cada una de ellas. Las partes deben asistir a la audiencia de conciliación no solo porque la ley así lo exija o porque tengan el poder de disposición sobre sus derechos, sino porque al ser directamente los protagonistas del conflicto, el conciliador le es más fácil construir conjuntamente con ellas la mejor fórmula de acuerdo. En caso de que la audiencia de conciliación no se pueda celebrar por cuanto falta una de las partes convocadas, sin la cual no se puede llevar a cabo, el conciliador expedirá una constancia de inasistencia e indicará a los asistentes que el ausente tiene 3 días para justificarse,
Como contrario dentro de un proceso judicial, su conducta podrá ser considerada por un juez como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito. Es necesario indicar que las obligaciones laborales no constituyen una excusa que justifique la inasistencia a la audiencia de conciliación, pues en sí misma no es un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito que exonere el deber de asistir. Bueno, siguiente diapositiva. Dentro de los medios probatorios en conciliación de tránsito, es relevante señalar que no existe una carga o deber probatoria que deban asumir las partes para la realización de la audiencia de conciliación en materia de tránsito. Pues en esta existe libertad probatoria, sin que sea dable a las partes ni al conciliador exigir determinados documentos para poder desarrollar la audiencia de conciliación. Distinto es que las partes lo deseen voluntariamente hacer o que eventualmente se requiera de algún documento con el ánimo de verificar alguna información que pueda tener trascendencia al momento de conciliar las pretensiones de las partes, como por ejemplo una póliza de seguros a fin de verificar coberturas o exclusiones. Bueno, dentro de las pretensiones encontramos que usualmente se realizan en las conciliaciones por accidentes de choques de tránsito. Giran en torno a indemnizar los daños materiales causados por el choque, los cuales pueden llevar desde la destrucción total o parcial de la cosa, por ejemplo en el caso de los vehículos, la reparación o reemplazo de partes o incluso el pago del mismo vehículo por pérdida total. Los perjuicios se pueden reclamar daño emergente, lucro cesante y daño moral. Por daño emergente se entiende que es una especie de perjuicio material en donde la persona incurre en gastos para solucionar o reparar el daño causado. Es por lo tanto una afectación al patrimonio económico y en tal sentido es susceptible de ser cuantificado, siendo necesario para ello que sea cierto, específico, concreto y real, y no que trate sobre hipotéticos gastos en los que se puede incurrir. Bueno, el lucro cesante se entiende por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencias de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. En lo que atañe al lucro cesante generado en un choque, se puede indicar que es ganancia o provecho frustrado, que se deja de percibir a causa del accidente de tránsito. Por daño moral o precio del dolor, especie también del daño extrapatrimonial, refiere al padecimiento, dolor psíquico o afectación del área de la personalidad. Estos daños en principio no atentan contra el patrimonio económico de una persona, sino a sus sentimientos. Quien reclama la indemnización del daño moral debe demostrar su existencia, así como su legitimidad para hacerlo. Y la siguiente diapositiva. Acuerdo conciliatorio. Este es el compromiso libre y voluntario al que las partes llegan con la ayuda del conciliador para solucionar el conflicto objeto de la audiencia de conciliación. Aunque los acuerdos en general pueden tomar forma oral, en la conciliación se condensan en un acta de manera que quedan expresamente consignados los derechos y deberes que les son reconocidos a cada uno de los partícipes de la situación problemática a la que se da solución mediante ese mecanismo. El propósito de este es dar una efectiva solución al conflicto con la mayor satisfacción posible de los intervinientes. Tenemos distintas formas de realizar el acuerdo. Este puede ser un acuerdo total, acuerdo parcial, pago por la compañía de seguros. Este es que se puede acordar un acta de conciliación que una compañía de seguros que ampara un vehículo causante del accidente de tránsito asuma la indemnización de los daños previa reclamación del interesado. También tenemos los convenios entre compañías de seguros, pago del deducible del asegurado, renuncia a la indemnización de perjuicios, compensación de daños, pago de deuda ajena,
Eso es todo. Siguiente, compañero. Bueno, a continuación les hablaré del acto de conciliación. ¿Y qué es ese acto de conciliación? Dentro de la línea institucional del Ministerio del Interior y de Justicia, se entiende que ese acta de conciliación es esa constancia escrita, de manera que dos partes o más han compuesto su conflicto ante una autoridad habilitada como tal por las mismas partes, recono reconociendo que este es un documento público en el cual se prevé la solución de un conflicto por medio de un conciliador habilitado por las partes, que este conciliador es imparcial. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos de esta acta? Los efectos jurídicos del acta de conciliación son los mismos que la sentencia judicial, es decir, presta mérito ejecutivo y hace tránsito cosa juzgada. Como ya lo hemos venido estudiando, el que presta mérito ejecutivo, este efecto implica que el acta de conciliación es que se recogen los acuerdos a los que han llegado las partes y por ende las obligaciones que asumieron en virtud de los mismos. Puede ser llevada a un juez civil para que mediante un proceso de ejecución, es decir, con una demanda, una demanda, haga cumplir las obligaciones desatendidas por quien comprometió a ellas y frente a su acreedor. Y cuando hemos hablado de que hace tránsito a cosa juzgada, supone que como el conflicto ha sido solucionado por las partes directamente con la activa intervención de ese conciliador, de ese tercero facilitador, la controversia planteada no puede volverse a discutir. Es decir, y para un mejor entendimiento traigo a colación un claro ejemplo que se da en materia de tránsito. El propietario de un vehículo que sufrió daños materiales en un accidente de tránsito acordó que se le pagara determinada suma de dinero que el propietario del vehículo causante del daño a título de indemnización de ese perjuicio concreto. En este ejemplo tenemos claro que el propietario del vehículo eh, no puede reclamarle al propietario del vehículo causante de ese daño nuevamente una indemnización adicional por este concepto. Prestamento hace tránsito a cosa juzgada cuando se produce a partir del registro de esta acta de conciliación dentro del centro, en que se haya ajustado o al que se encuentre adscrito el conciliador. Constancia de inasistencia. De acuerdo al artículo 2 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con el artículo 19 del Decreto 30 de 2002, cuando en el lugar, fecha y hora señaladas para que tenga lugar la audiencia de conciliación, las partes, una de ellas no asiste, la parte que, por decir así, no asistió a esta audiencia, tiene un término de 3 días hábiles para presentar la justificación de su inasistencia, según lo determina el artículo 22 de la Ley 640 del 2001, por la que la constancia en comento se entrará a expedir al cuarto día hábil siguiente a la fecha que debió realizarse la audiencia. Sobre la presentación de esta constancia de inasistencia, el Ministerio del Interior y de Justicia emitió el siguiente concepto que traigo a colación. Si la parte que inasiste presenta una justificación y solicita se le programe de nuevo una fecha para la realización de la audiencia, es la parte que asistió quien decide si se lleva a cabo o no. En cualquier caso, tanto el centro de conciliación como el conciliador debe estar de acuerdo en la nueva audiencia. Siguiente, compañero. Constancia de no acuerdo. Cuando se realiza la audiencia de conciliación y las partes no llegan a un acuerdo, el conciliador debe expedir una constancia inmediatamente concluya la audiencia, y esta es la constancia de no acuerdo.
En esta constancia debes poner lo que sucedió en la audiencia, que impedirá el acuerdo, como tampoco... A ver, no. En esta constancia de no acuerdo no se debe exponer lo que sucedió en la audiencia, que impedirá el acuerdo, como tampoco ninguna declaración o anotación que soliciten las partes, y a los interesados se efectúa devolución de los documentos que aportaron, conservándose la solicitud y los anexos en el archivo del centro o del funcionario conciliador. Es decir, en esta constancia de acuerdo no debemos decir cuáles fueron esos motivos que no llevaron a que se llegara a un acuerdo de conciliación. Efectos jurídicos. Cuando se emite una constancia de no acuerdo, las personas que acudieron a la conciliación están autorizadas a buscar un mecanismo que le permita dar solución a su conflicto. En este caso podríamos utilizar otro método alternativo de solución de conflictos, como podría ser el arbitraje, la mediación, la amigable composición, conciliación en equidad, y pues en todo caso si lo permitiere la justicia de paz. O en su defecto, como ya se agotó este requisito de procedibilidad, si fuera el caso, entraríamos a presentar o a llevar a cabo un proceso judicial. De ahí que la constancia de imposibilidad tiene un principal efecto: agotar la utilización del mecanismo de conciliación como requisito de procedibilidad, como ya lo mencioné anteriormente, sin perjuicio de que un acuerdo conciliatorio posterior, extrajudicial o dentro del proceso, porque tenemos que tener en cuenta que dentro de cualquier etapa del proceso, las partes pueden llegar a un acuerdo. Es así como se ha establecido en el Código General del Proceso. Acciones legales. De no lograrse acuerdo dentro de la audiencia de conciliación sobre los daños que son producidos en un accidente de tránsito, los perjudicados pueden acudir a jueces civiles, instaurando, como ya lo he mencionado, una demanda para determinar la responsabilidad de las personas que ocasionaron los daños, lo cual podrá ser de orden contractual o extracontractual. Un ejemplo cuando es contractual es que la persona afectada o lesionada es pasajera de un vehículo de servicio público y demanda al prestador de ese servicio, pues entre los dos ha mediado un contrato de transporte, porque pues una persona paga un precio para que sea transportada y pues la otra recibe ese capital, ese dinero, y lo transporta obviamente. O puede ser extracontractual cuando el daño de un accidente se ha ocasionado sin mediar ningún tipo de relación por contrato. Esto principalmente puede darse cuando un vehículo particular dentro de la vía recoge a una persona y la lleva hacia un lugar de destino. Recuérdese que puede vincular al juicio no solo a los conductores de los vehículos, sino también a sus propietarios o a las personas que tiene la guarda del bien en calidad destinada del dueño, o a la empresa transportadora o afiliadora, al patrono del conductor o a las compañías aseguradoras. Medidas cautelares. En los procesos que versan sobre la indemnización de perjuicios causados por los accidentes de tránsito, el juez podrá ordenar el embargo y secuestro del vehículo con el que causó el daño. La condición para ordenar este embargo o secuestro de este vehículo es que el demandante otorgue una caución. ¿Y para qué otorga esa caución? Es para que se garantice ese pago de perjuicio que puedan ocasionar ese accidente de tránsito. Es por ello que cuando se trate del secuestro de vehículos automotores, el juez comisionará al respectivo inspector de tránsito para que realice esa aprehensión y el secuestro
de ese bien mueble. Siguiente, compañero. Ahí está bien. Constancia de asunto no conciliable. Los centros de conciliación o los conciliadores no pueden conocer todas las situaciones para este mecanismo. Puede ocurrir que el asunto que llevan las personas a su conocimiento no sea, como ya lo venimos estudiando, transigible, desistible o conciliable. Un ejemplo de esto podría ser lo que versa sobre los derechos humanos o relacionado con el estado civil de las personas. Eh, También no puede conciliarse sobre la materia, pero en autoridades instituidas legalmente, como asunto los contenciosos administrativos, que versan sobre las relaciones de administración pública con los particulares, o tampoco lo que tiene que ver con el derecho laboral y demás. Es el conciliador quien adopta las decisiones atinentes a su competencia y a la viabilidad de la conciliación, de manera que no puede tomar esa atribución ni el director del centro ni ningún funcionario dentro de la conciliación, pues sus funciones se ha reconocido, tiene el propósito del apoyo administrativo, físico y logístico. Suspensión de la audiencia. Iniciada la audiencia de conciliación, esta a veces no llega a término, vale decir, no culmina con un acuerdo conciliatorio o estableciéndose la imposibilidad de llegar a compromisos por las partes. En este caso puede requerirse por los interesados o también por el conciliador la suspensión del acto para examinar mejor sus aspiraciones y las obligaciones que estén dispuestos a asumir las partes dentro de este conflicto, o para discutir con sus asesores o con las empresas a las cuales representan las fórmulas de acuerdo propuestas en audiencias, como también para efectuar cotizaciones de las reparaciones y repuestos necesarios para los vehículos afectados. Aplazamiento de la audiencia. La diferencia con la anterior constancia radica que se verifica el aplazamiento de la audiencia cuando ésta no ha sido abierta o iniciada, y ello ocurre si antes de comenzar el acto las partes de común acuerdo solicitan al conciliador que se establezca una nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación. Desistimiento de la conciliación. Las partes del conflicto pueden desistir de la solicitud de la conciliación presentada o solucionar su conflicto fuera de ese escenario o abandonar la audiencia de conciliación. Y estas son formas de dar por terminado el trámite de la conciliación, pero el conciliador debe dejar por escrito en constancia del suceso y proceder a archivar el caso. Es decir, y como ya se ha venido recalcando, uno de los mayores mecanismos que se utiliza para la solución de conflictos en materia de tránsito es la materia de tránsito, lo que más se sabe utilizar. Uy, no fue la palabra. Siguiente, compañero. Ahora veremos la conciliación en tránsito y su relación con el derecho civil. Bueno, primeramente con el derecho civil, digamos, aunque en audiencia de conciliación en materia de tránsito no es aconsejable hablar de una responsabilidad civil, ya que el conciliador no está facultado para condenar ni sancionar o indagar culpas, pues este cumple las funciones o se trata de un espacio específico, mejor dicho, de concentración para resolver un conflicto de forma amigable. Lo cierto es que resulta frecuente en estas ocasiones, ya que lleva al conciliador a este mismo generar posibles fórmulas de común acuerdo. La responsabilidad civil contractual.
Digamos, para ello es importante que un contrato sea entre partes. Digamos, por ejemplo, el contrato de transporte de personas, cuya responsabilidad civil se genera cuando se causa un daño que afecta a uno de los involucrados en el contrato. Ahora bien, la responsabilidad civil se encuentra conformada por una serie de elementos, como son el hecho que origina el daño, la culpa como un factor subjetivo, también está el nexo causal, que es la relación que determina el daño con la conducta también, y también se puede hablar de la relación que existe entre el hecho y el daño ocurrido. El daño propiamente dicho, que se refiere a los perjuicios materiales y morales que se dan en los hechos. El- Ahora bien, la responsabilidad civil extracontractual, digamos en materia de choques, siempre simples de tránsito, donde no se produce lesiones o muertes de las personas, las acciones ordinarias judiciales con el fin de obtener la indemnización de los daños se sitúa dentro de los confines de la responsabilidad civil extracontractual, en donde no media ningún contrato y también se puede dar por el hecho de un tercero que está bajo el cuidado o dependencia de una persona natural. De igual forma, cuando el hecho es ajeno, hace referencia a las personas que están bajo el cuidado de las personas naturales, como los dependientes o a los trabajadores. Pero la responsabilidad también puede ser por hechos propios, lo que se aplica tanto a personas naturales o como jurídicas. Eso dice la responsabilidad extracontractual. Ahora, la prescripción de las acciones. Según el artículo 2356 del Código Civil, de acuerdo a la ley, las acciones tendientes a solicitar la reparación de daños prescriben en 10 años. Y cuando las acciones judiciales fueron cometidas por un tercero, prescriben en los 3 años, según el artículo 2358 del Código. Y referente a las culpas, digamos, la concurrencia de culpas en los accidentes de tránsito pueden ser por los hechos del tercero, por caso fortuito o fuerza mayor, o concurrencia de culpas. Los hechos de un tercero, pues es el hecho que de un tercero que desvirtúa la presunción de culpa de quien ejerce la actividad peligrosa. Es decir, la persona que ocasiona el daño no es el responsable. Por fuerza mayor o caso fortuito, esto se refiere que es diferente o un hecho de la naturaleza. Digamos, de igual manera en la concurrencia de culpas, para que la estructura de la culpa exclusiva sea de la víctima, esto se refiere a la víctima, no se puede, no puede existir la mínima huella de culpa en quien realizó el incidente, pues aquí se deformaría el caso y hablaríamos de una culpa concurrente. Y ahora bien, siguiente diapositiva, compañero, en relación con el derecho comercial, es conveniente tanto que el conciliador como los involucrados en el accidente tengan un conocimiento general del funcionamiento del seguro, se habla, ya que cuando hablamos de seguro debemos hablar de contrato de seguro, el cual se encuentra en el artículo 1036 del Código de Comercio, el cual lo caracteriza como un contrato de seguro que tiene un convenio consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Y digamos, la consensualidad implica que el contrato se perfecciona y se reputa perfecto desde el momento en que las partes del mismo convienen el objeto y el precio. También es referente a hablar de las clases de seguros, que son los seguros de automóviles, los seguros de daños, los seguros contra todo riesgo. De igual forma, las pólizas. Digamos, aquí la póliza pues, es un instrumento que recoge el contrato de seguro, el cual por regla general debe redactarse en nuestro idioma, suscribirse por el asegurado y entregarse por este al tomador, a la persona que lo toma, mejor dicho, dentro de los 15 días establece siguientes a la celebración.
Y una parte interesante es la forma deducible. Digamos que esta es el valor que debe asumirse en caso de siniestro y que se fija en el contrato en porcentajes o en salarios mínimos legales vigentes. En sí, pues es el valor que se asume por el daño. Siguiente, compañero. Ahora hablando de la conciliación en tránsito y su relación con el derecho administrativo, la relación entre tránsito y el derecho administrativo se da cuando se trata de accidentes de tránsito, eh, donde se presente la falla del servicio del Estado por omisión o extralimitación. Es decir, o sea, cuando en el accidente intervienen objetos públicos, vehículos oficiales o por deficiencias en las vías del país o en sus señalizaciones, cuando faltan algunas de ellas. Como ejemplo puede ser un choque donde un conductor es un servidor público en ejercicio de sus funciones y que su vehículo tiene un accidente con un particular. De esta consideración conoce el conciliador del Ministerio Público, ya que se origina una posible falla del servicio. Esto tomando como una falla del servicio, que es uno de los casos. El otro puede ser donde se relaciona con el estado un accidente causado por la mala condición de las vías o por algún derrumbe o por la no señalización de algunas partes de algunas vías que ocasione el accidente. Ahora sí, la siguiente es la conciliación en tránsito y su relación con el derecho penal. Eh, Ahora cuando se quiere, digamos, relacionar tránsito con el derecho penal, este comienza cuando en un accidente se ve involucrada la muerte o las lesiones, lo que explica el encuentro entre estas dos. Por supuesto, hay que entender que en la conciliación de conflictos derivados de accidentes de tránsito sea necesario tener en cuenta en algunos aspectos del derecho penal, como la reparación, o sea, se busca la reparación de los daños ocasionados por el homicidio o las lesiones culposas que se causó debido a este accidente de tránsito. Teniendo en cuenta que se ha adelantado proceso penal o en contra de alguno de los autores del daño y si éste se ha visto vinculado a aquellos o a quienes se les atribuye una responsabilidad civil en el perjuicio. Esto lo debemos encontrar de acuerdo en el artículo 2341 del Código Civil, que expresa que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado al pago de la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Lo que se entiende que el pago de esa indemnización es que se puede obtener por la vía judicial mediante el proceso penal común, como también puede lograrse a través de una conciliación ante el juez de conocimiento de dicho caso. En este caso cambiará su nombre o como se la conoce, porque según la brega, que es un caso de reparación integral como un mecanismo de justicia restaurativa. No hay que confundir con la conciliación estipulada en el artículo 522 de la ley 906 de 2004, la cual es otro tema y es un requisito obligatorio de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal en los delitos que le hables. Eso es todo. Muchas gracias, profe.